Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo curso, ¿vale? Para este canal, ¿vale? Después de todas las vacaciones ya de verano, ¿vale? Y bueno, de estos 3 semanas creo que han sido, ¿vale? De descanso haciendo cosas de videojuegos y demás, ¿vale? Y bueno, y aparte, antes de que hemos estado jugando algunos juegos, ¿vale? Para sustituir un poco las clases de informática, vamos a retomar ya lo que son los cursos de informática. Iba a dar el de Java, ¿vale? Pero he visto más necesario dar primero una pequeña introducción a las bases de datos, ¿vale? Y en este curso, que no va a durar mucho, ¿vale? Bases de datos, voy a dividirlo en dos niveles, ¿vale? El primer curso va a ser el básico, ¿vale? Lo vamos a dar yo creo que lo daremos en 2 semanitas, perfectamente lo daremos todo, ¿vale? Porque el básicamente vamos a decir un poco cómo se construye, o sea, cómo se hacen las consultas, o sea, cómo se monta la base de datos, ¿vale? En este curso, la primera parte, el básico, vamos a explicar qué consiste una base de datos, cómo se monta, ¿vale? Y hacer básicamente lo más simple, que es crear las estructuras necesarias que van a almacenar nuestros datos y hacer consultas sobre ellas. Y en un segundo curso, que lo veremos más adelante y lo intercalaré con el curso de Java, para no asfixiar un poco, pues a lo mejor damos 2 meses de Java y luego volveremos y daremos este cursito de SQL. Incluso podría ser que incluso los compaginara a la vez, poniéndolos cada semana. Daremos lo que es más o menos ya SQL un pelín más avanzado. Tampoco muy avanzado realmente, ¿vale? Porque el mundo de bases de datos es completamente enorme. Nos podemos tirar aquí meses y meses y meses explicando. Porque mucha gente, cuando habla de bases de datos, en la universidad se habla específicamente de consultas. Es cierto que la gran mayoría de nosotros básicamente vamos a trabajar con consultas. Vamos a tener que crear consultas o vamos a tener que utilizar algún framework o algo que tenga implementado para poder conectarte a una base de datos y lanzar una consulta. Generalmente, cuando se suele trabajar, pues el bastante porcentaje son consultas. Yo diría que más de un 80%. Luego ya, en menor medida, pero también muy importante, es añadir nueva información a la base de datos, actualizarla y borrarla, ¿vale? Y luego ya en menor medida ya es un poco creación de estructuras, manejo de estructura, lanzar procedimientos, etcétera, que son ya temas un poco más complejos. Bueno, entonces, visto eso, vamos a empezar ya con el curso, ¿vale? De bases de datos. Vale, y lo voy a llamar bases de datos, aunque realmente lo podríamos llamar también un curso de SQL. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, ¿qué es una base de datos? Si buscáis la definición, vais a ver que hay varias definiciones en internet, ¿vale? Y a mí me gusta diferenciar, ¿vale? Principalmente entre una base de datos y un sistema gestor de bases de datos. Son dos conceptos muy distintos. Una base de datos es aquella estructura en la cual es capaz de almacenar información de acuerdo a una cierta estructura o jerarquía que se le defina. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Las bases de datos no son algo que tenga que ser físicamente, o sea, tenga que ser algo relacionado con informática necesariamente. Por ejemplo, nosotros podemos tener una caja llena de tarjetitas, por ejemplo, de fichas identificativas de plantas. Eso sería una base de datos, porque cumple lo que hemos dicho. Es una estructura en la cual tenemos la información, en este caso podría ser de plantas,
organizada de una cierta manera. En este caso es, pues tenemos una ficha por planta. Y dentro de esa ficha, pues pondremos, pues por ejemplo, puede ser una imagen, el nombre científico, etcétera. ¿Vale? Por lo que cuando se habla de bases de datos, no tenemos que pensar que estamos refiriéndonos a necesariamente algo relacionado con informática. Sí es cierto que gracias a la informática las bases de datos se han popularizado bastante y se han explayado bastante, ¿vale? Porque, claro, antes la base de datos, cajetilla, ¿vale? Una cajetilla o las tarjetas que tienen en la biblioteca, en las bibliotecas antiguas para buscar los libros. Claro, tú tenías que ir presencialmente al sitio y eso estaba en el sitio. No había manera de tú de fuera hacer una consulta, mirar cuál es, y además las consultas eran completamente, digamos, manuales, ¿vale? Entre comillas, tú vas a tener que mirar, a ver, toda esta información. Luego, por ejemplo, si querías ordenar algo, tienes que hacerlo manualmente, tienes que coger las fichas y ordenarlas, ¿vale? Entonces, cuando ahora mismo hablemos de bases de datos, tened en cuenta que es todo, ¿vale? Pero en este curso nos vamos a enfocar principalmente en bases de datos relacionadas con la informática, ¿vale? Y luego hay que diferenciarlo de un sistema gestor de bases de datos. El sistema gestor de bases de datos lo que hace es encargarse de interactuar con la base de datos para obtener información de ella y mostrársela a quien se lo pida, la información, añadirle nuevos registros en caso de que soliciten añadir un nuevo registro, actualizarlo, borrarlo, etcétera, ¿vale? Y nosotros vamos a trabajar con esos gestores de bases de datos, que son los que van a hacer el trabajo por nosotros, ¿vale? Antes de seguir, ¿vale? Me gustaría hablar de la gente que utiliza, porque esto es muy importante, ¿vale? Hay mucha gente que utiliza Excel como una base de datos. Y lo he querido meter en este vídeo porque utilizar Excel como una base de datos es un gran error. Excel no está preparado para ser una base de datos. A ver, realmente tú la podrías usar como una base de datos, pero no exactamente no tiene ese funcionamiento y luego lo entenderéis. La funcionalidad, o sea, cuando vayamos viendo a lo largo del curso, la funcionalidad que tiene Excel no se puede comparar a por ejemplo, lo que tiene Access. Access sí es una base de datos. Aunque bueno, yo lo llamo una base de datos de mentirijillas, ¿vale? Aunque sí que es cierto que cumple todo lo que debe de tener una base de datos. Entonces, Excel, para el que no lo sepa, es un programa de hojas de cálculo. Vale, ¿y qué quiere decir esto de hojas de cálculo? Sirve para hacer operaciones matemáticas de acuerdo a, por ejemplo, cógeme este conjunto de celdas y aplica una operación matemática para obtener un resultado. O tenemos un listado de información, calcúlame la media o calcúlame unos diagramas, etcétera. ¿Vale? Sirve para hacer operaciones matemáticas, no sirve para almacenar. O sea, puedes usarla para almacenar datos. Y tendrás los datos almacenados, pero los tendrás almacenados de una forma, digamos que es burda. ¿Vale? Es algo burdo. ¿Vale? ¿Y por qué digo esto de que es algo burdo? Por la siguiente razón. Hay dos tipos, ¿vale? De bases de datos. Y en estos cursos nos vamos a centrar específicamente en las bases de datos relacionales. También existen las bases de datos no relacionales, ¿vale? Pero estas los veremos en un curso a futuro. La gran diferencia es la siguiente, y por eso vais a entender por qué Excel no sirve como base de datos. Imaginémonos que tenemos, por ejemplo, una empresa. Tenemos una empresa y dentro de la empresa, ¿qué hay? Un montón de cosas, ¿vale? Hay un montón de una cosa que nosotros llamamos entidades. Por ejemplo, están las personas,
que forman parte de esa empresa. Están los activos de la empresa. Es decir, por ejemplo, el material de oficina. Pero, por ejemplo, dentro del material de oficina, también a lo mejor podemos a su vez relacionarlo, por ejemplo, con los equipos que tienen los propios informáticos. Luego también las empresas tienen clientes, que a su vez también son personas. ¿Vale? No sé si os habréis dado cuenta, pero hay una serie de relaciones. ¿Vale? Hay una serie de relaciones. Por ejemplo, esta persona pertenece a esta empresa o esta persona tiene este activo o este activo pertenece a esta persona. ¿Vale? Hay que darse cuenta. Eso si se maquetara en un Excel sería muy difícil, por no decir imposible. ¿Vale? Tendrías que empezar a meter en cada hoja tal, pero luego tendrías que poner en cada fila una relación a la celda, a qué celda o a qué fila de celdas hace referencia de otra página y montar. Eso es un follón. ¿Vale? Es un follón. Y en Excel, o sea, perdón, en Access, más o menos eso sí está implementado. ¿Vale? Y es más liviano. Es simplemente, tienen un identificador, que ya lo veremos, ¿vale? Que se denomina clave primaria. Y el cual, cuando tú necesitas hacer referencia a ese registro en concreto, simplemente le dices, hace referencia a este identificador de esta tabla. Punto final. Súper sencillo de hacer. Y listo. ¿Vale? Entonces, una base de datos relacional es aquella en que todas las entidades, que más tarde llamaremos tablas, ¿vale? Que tenemos están o pueden estar, ¿vale? No necesariamente tienen por qué estar relacionadas, ¿vale? Pero generalmente sí. Suelen estar relacionadas entre ellas, ¿vale? De manera que a partir de un registro podemos derivar información que esté relacionada con dicho registro. Por poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner ejemplos. En el caso de la empresa que hemos hablado ahora, imaginémonos que en realidad no es una empresa, ¿vale? Tenemos una estructura que representa todas las empresas y luego otra estructura que representa a las personas. Nosotros perfectamente podríamos unirlo todo en una, pero entonces tendríamos una tabla que realmente tendría una mezcla entre empresas y personas, lo cual sería un mal ejemplo, porque si yo, por ejemplo, quiero obtener qué empresas hay en esa tabla, tendría que recorrer toda la tabla para buscarlo, para buscar cada una de las empresas que hay. Imaginémonos que tenemos 1 millón de personas en 5 empresas. Nosotros no sabemos cuántas empresas hay. Tendrías que recorrer ese millón de personas para ver que hay solo 5 empresas distintas. En cambio, si tú lo separas, ¿vale? Por ejemplo, si quieres también obtener qué personas pertenecen a la empresa tal, estás también obligando un poco a tener que recorrer toda la entidad en busca de esa información. Cuando simplemente podrías acoger y decir, vale, la empresa es esta, pues simplemente los que en la otra entidad hagan referencia a esta son los que pongo directamente. ¿Vale? Entonces, si nosotros lo tenemos separado en dos entidades, una en la empresa y la otra en las personas, si por ejemplo nosotros preguntamos cuántas empresas hay, es directo. Si preguntamos cuántas personas están trabajando para la empresa X, también es directo. Un poco menos directo, pero también es directo. Porque las personas están relacionadas con la empresa y por tanto cuando nosotros consultemos esta empresa automáticamente todos los hijos que estén relacionados, todas las personas que estén relacionadas con dicha empresa saldrán en los resultados de la búsqueda. ¿Vale? Por tanto, es algo realmente muy cómodo. ¿Vale? Otro ejemplo, como podríamos poner, es por ejemplo la lista de productos de un supermercado y los precios o por ejemplo
qué empleado ha repuesto tal producto o incluso qué proveedor lo trae. ¿Vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un listado de productos, ¿vale? Tenemos un listado de productos, imaginémonos que queremos identificar un lote en concreto. Si nosotros tuviésemos todo mezclado en un barullo, en una misma entidad, tendrías que recorrer millones y millones y millones y millones de registros. Y claro, a lo mejor solo te interesa obtener un lote de un producto en concreto. ¿Vale? Si nosotros, en cambio, lo tuviésemos dividido en productos, lotes y proveedor. Y entonces, un lote, ¿vale? Un lote puede contener varios productos, ¿vale? Pero un producto en concreto, o sea, y un producto en concreto podría estar en lotes, ¿vale? Y luego, un lote solamente te lo va a traer un proveedor, pero un proveedor puede traer varios lotes, ¿vale? Esto es lo que se denominan relaciones 1 y n, que las veremos más adelante, ¿vale? Esto está más ya para avanzado, ¿vale? SQL avanzado, porque es ya, forma parte un poco del diseño de bases de datos, en concreto. Vale. Y luego, las bases de datos no relacionales son aquellas que no existe esta relación. Y alguno dirá, pero bueno, si eliminas esa relación, te estás cargando todas las ventajas buenas. Sí, eso es cierto, pero tener en cuenta una cosa, las bases de datos relacionales, hacer esta búsqueda conlleva más esfuerzo computacional, ¿vale? Porque necesitas mantener más estructuras, o sea, te cuesta tanto como coste espacial como coste temporal, pero eso sí, tienes la información más ordenada. Perdón. Y según para qué tipo de búsquedas, sí que es más lento. En cambio, una base de datos no relacional, según el tipo de datos que nosotros estemos manejando, te ocupará la base de datos mucho menos y aparte será más rápido. Vale, ¿para qué? ¿Quién utiliza principalmente bases de datos no relacionales? Generalmente se utilizan en aquellos servicios cuya base de datos no tenga que ser muy pequeño o se necesite que la base de datos esté cargada propiamente dicha en la memoria del equipo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sistema con millones y millones y millones de productos, vale la pena que esté puesto como una base de datos relacional. Porque no va a caer todo en memoria, ¿vale? Dichos datos. En cambio, si es algo muy pequeñito, ¿vale? Es algo muy pequeñito. Por ejemplo, la base de datos de una biblioteca pequeña. O, por ejemplo, un gimnasio pequeño que diga, vamos a tener 100 socios en total. Son cosas muy pequeñitas, ¿vale? Ahí sí vale la pena más tener una base de datos no relacional. Porque ocupa menos y es más rápido de procesar porque además ya está cargado en memoria. De hecho, las bases de datos no relacionales están basadas, ¿vale? Se suelen basar en utilizar XML y JSON para parsear directamente la información. Pero no las vamos a ver en este curso, ¿vale? Bueno, con estos 20 minutos, ¿vale? Más o menos yo ya os he dado una introducción a lo que son las bases de datos en sí mismas. Vale. Y ahora alguno se preguntará, vale, ¿y dónde entra esto de las bases de datos dentro de todo lo que hemos dado en los otros cursos? Bueno, si os acordáis, ¿vale? Aunque ya hace unos cuantos meses, ¿vale? Desde que salieron los últimos vídeos de clase, ¿vale? Nosotros hemos estado dando programación web, ¿vale? Pero esto que voy a decir se puede un poco extrapolar a cualquier tipo de programa. Nosotros como usuarios, nosotros vemos una pantalla llena de información, ¿vale? Que se está ejecutando en nuestro equipo. En el caso de una página web,
es nuestro navegador quien nos enseña o quien nos muestra esa página, ¿vale? Nosotros a eso, ¿vale? Es un modelo, digamos, a 3 capas, ¿vale? Y voy a explicar cada una de esas 3 capas para que lo entendáis. Entonces, nosotros vemos la página final con el resultado de la búsqueda, de la página web, etcétera. ¿Vale? Eso se ejecuta en nuestro equipo. ¿Vale? Puede ser el navegador o puede ser incluso pues un programa que escribamos en Java, ¿vale? Que eso ya lo haremos en el próximo curso, ¿vale? Que sea el programita en Java y que ese programita en Java luego a su vez se conecte con algo que está externamente a nosotros. Obviamente, en el programa en Java, nosotros perfectamente podríamos coger y que luego internamente se conecta a un servicio que esté incluido dentro del propio programa y luego que tenga una base de datos incrustada dentro, ¿vale? Pero eso no suele ser lo normal, ¿vale? Lo normal suele ser que nosotros tengamos como un cliente, ¿vale? Se le llama cliente y que eso se conecte a través de la red o de internet a el servicio especial y este servicio especial ya sí trabaje con la base de datos que tenga asociada. Entonces, son 3 capas, ¿vale? La capa cliente que hemos hablado, luego está la capa de negocio, ¿vale? Que es la encargada, digamos, de realizar todas las operaciones relacionadas con el negocio, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de una página web puede ser perfectamente generar el contenido HTML para enviárselo al navegador, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si nosotros no tuviéramos base de datos, si nosotros quisiéramos enviar la información información, por ejemplo, de los empleados, nosotros tendríamos que enviar en cada petición siempre todos los datos y que luego se ejecutaran internamente en JavaScript, por ejemplo. Eso trae 2 problemas, ¿vale? El primero de los problemas es que si la base de datos es muy pesada, ¿vale? Que si los datos son muy pesados, el cliente se va a tener que descargar un montón de contenido. Lo cual no es buena idea porque a los 2 segundos el cliente va a hacer ¡plof! Esto no va, ¡pum! O sea, va directamente, ¿vale? Y segundo, habría un problema de seguridad muy gordo porque ahí hay a lo mejor datos que el cliente no debería tener acceso. Por poner un ejemplo, si estamos hablando de una tienda, tú no puedes coger y enviar todos los datos de los clientes de la tienda. Estarías dando información que no es, ¿vale? Por ello surge la capa de datos. Y la capa de datos es la base de datos y principalmente aquellos servicios o procesos que se encargan directamente de trabajar con la base de datos. Por eso hace falta este sistema gestor de base de datos, ¿vale? Porque lo que va a hacer la capa de negocio va a recibir una petición desde la capa cliente. Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos que se muestre en nuestra página web, por ejemplo, nuestros datos de usuario. Nuestros datos de usuario nos hemos registrado ya y están almacenados en base de datos. Queremos que nos muestren nuestros datos de usuario porque a lo mejor queremos modificar algún dato porque esté erróneamente. ¿Qué es lo que haría? Vamos a suponer que estamos autenticados, validados, etcétera, ¿vale? Aquí ya somos un usuario autorizado, ¿vale? Porque es posible que alguno me diga, es que si no estás autorizado tienes que hacer no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Estamos completamente autorizados, ¿vale? Que eso ya, en todo caso, se ve en un curso de seguridad, ¿vale? Bueno, entonces, lo que hace la capa de negocio es, nosotros, por ejemplo, le decimos, llamamos, por ejemplo, a una página web que lo que sea, o sea, que en realidad sería llamar a un procedimiento que tiene el servidor, ¿vale? Porque todo lo que nosotros hemos visto básicamente es frontend, ¿vale? Con Java empezaremos a dar backend, ¿vale? Pero bueno, hay procesos, ¿vale? En Java, por ejemplo, están los servlets, ¿vale? Aunque podemos también montar servidores RESTful, que los veremos también.
el cual, o incluso podemos ir más lejos, ¿vale? Llevar esos servicios RESTful, ¿vale? Como microservicios, ¿vale? Pero eso ya es muy avanzado, ¿vale? Es muy avanzado y muy nuevo hasta el punto de que hasta yo todavía estoy ahí en pie de guerra aprendiendo los microservicios. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Nosotros lanzamos la petición al servidor. El servidor coge y dice, vale, me han pedido los datos del socio. Y tenemos, por ejemplo, si está autenticado, nosotros sabemos ya qué socio es. Directamente podemos cogerlo. Y entonces coge y le pide la capa de datos. Oye, dame los datos de tal socio. Y la capa de datos ya tiene internamente programada lo que tiene que devolver. Entonces, simplemente la capa de datos, luego la capa de negocio recibe la respuesta de la capa de datos y si tiene que hacer algún trámite, hace algún trámite. Y en este caso, seguramente lo que hará es generar el documento HTML y se lo enviará al navegador para que lo renderice. ¿Vale? Y esto ya sería la capa de presentación que se hace en el cliente. ¿Vale? Iré poniendo dibujitos por aquí, ¿vale? Para que no os perdáis, ¿vale? Y bueno, ya ahora mismo, vale, ya alguno se preguntará, vale, ya me ha quedado claro que estamos en 3 capas distintas, vale, pero ahora, si yo lo quiero probar, ¿cómo puedo probar yo esto de las bases de datos que estás comentándome? O mejor dicho, un sistema gestor de base de datos, ¿vale? Hay que recalcar la diferencia, ¿vale? Un sistema gestor de base de datos. Vale. Hay muchísimas maneras, ¿vale? Podéis instalaros el sistema gestor de base de datos en local, ¿vale? Hay muchísimas, ¿vale? Hay muchísimas bases de datos. De hecho, ahora mismo voy a deciros más o menos de todas las que me acuerdo, ¿vale? Pero es que hay un montonazo, ¿vale? Hay un montonazo y es difícil acordarse de todas. ¿Vale? Aunque yo os recomiendo dos maneras, ¿vale? Alguno a lo mejor me dirá que no, ¿vale? Pero yo os recomiendo dos maneras a los que estáis empezando. Vale, si vuestra idea es empezar a programar en PHP, lo mejor es que la mejor idea es que os instaléis un servidor Champ, ¿vale? El servidor Champ, ¿vale? Es un servidor PHP, ¿vale? Que ya te viene incluido tanto lo que es el servidor Apache de PHP como una base de datos denominada MySQL. ¿Vale? Y ahora explicaré esto de SQL, ¿vale? Lo que es. Entonces, lo que iba a decir es... espérate, que ahora se me ha ido. Entonces, si vuestra idea es directamente tener este lenguaje backend, pues y ya tener un servidor de pruebas en local, pues podéis coger e instalar Champ, ¿vale? Otra opción, ¿vale? Si tenéis un hosting, aquellos que tengáis un hosting, en todos los hosting vienen con bases de datos. Es crear la base de datos de ahí y hacéis las pruebas ahí. Y luego ya la última opción ya es instalar una base de datos en local, ¿vale? Coger, entrar en alguna de las bases en alguno de los sistemas de gestor de bases de datos distintos que existen e instalarlo en vuestra máquina, ¿vale? Pero que realmente Champ lo hace ya, ¿vale? Champ os instala el PHP MyAdmin. Lo que pasa es que ahí es, bueno, en realidad os instala una base de datos MySQL, pero luego le utiliza el servidor de Apache para levantar esa instancia de PHP MyAdmin, que es básicamente ver la base de datos, pero en la página web para que la podáis editar. Pero vosotros realmente podéis acceder directamente al programa
¿vale? Con, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama MySQL normal, ¿vale? Pero bueno, intentaré dejar todos los enlaces aquí abajo, ¿vale? Vale, como sistemas de gestor de bases de datos, ¿vale? El más, no voy a decir el más usado, ¿vale? Pero el que suele utilizar casi todo el mundo cuando empieza a toquetear bases de datos, ¿vale? Porque esto sí que no me voy a equivocar, ¿vale? Lo otro es un poco relativo, ¿vale? Porque según, ¿vale? A quien le preguntes, es MySQL. Bueno, todos realmente tienen la palabra SQL, ¿vale? Y algunos se preguntarán, ¿vale? ¿Y qué significa esto de SQL? ¿Vale? Significa Select Query Language, ¿vale? Lenguaje de consultas de selección, ¿vale? De sentencias de selección. Porque el lenguaje SQL lo que se basa principalmente es en consultas. Como hemos dicho, el 80% del trabajo que se hace normalmente contra un sistema gestor de base de datos son consultas. Son SELE y SELE y más SELE y más SELE, ¿vale? Son consultas y le vamos a hacer siempre consultas al sistema gestor de base de datos para que obtenga la información de la base de datos. Entonces, todos los sistemas de gestor de base de datos que voy a hablar no utilizan exactamente la misma terminología. Y esto es importante, ¿vale? Hay pequeños matices, ¿vale? Por ejemplo, y os voy a poner, por ejemplo, un par de ejemplos, ¿vale? Que ahora mismo, a ver, espérate, que ahora mismo no me acuerdo del todo, ¿vale? Me acuerdo de alguno, pero bueno, no todos tienen los mismos matices, ¿vale? Por ejemplo, vale, tenemos, por poner un ejemplo, ¿vale? Tenemos MySQL, ¿vale? Que digamos que es el de más de moda, ¿vale? Luego tenemos la que es propietaria de Microsoft, que es SQL Server, ¿vale? Que ese eso lo utilizo bastante. Luego tenemos Oracle. ¿Qué más? Tenemos uno llamado que se llama PL, ¿vale? Si no mal no recuerdo. Y Pogre, ¿vale? Que no me salía el nombre. Pogre, ¿vale? Pogre SQL. Vale, para que os hagáis una idea, por ejemplo, de una diferencia, en las consultas, cuando nosotros queremos, por ejemplo, obtener un solo registro, en SQL Server se utiliza una palabra especial denominada top y a continuación, entre paréntesis, se le indica el número de registros que se quiere recuperar como máximo. Y en cambio, esto en MySQL no es admitido, sino que en MySQL lo que hay que hacer es, al final de toda la oración, como última parte, se le pone limit, ¿vale? Y dos numeritos, ¿vale? Con una coma en medio, indicando cuál es el mínimo número de registros que debe obtener y cuál es el máximo número de registros que debe obtener. Como veis, son comportamientos completamente distintos, ¿vale? Hay más diferencias, ¿vale? Eso, yo lo que voy a intentar dar es lo que es común a todos los lenguajes. Si hay algo específico de MySQL, ¿vale? Que es con el sistema gestor de base de datos que vamos a trabajar, os diré, cuidado, que esto es específicamente de este, ¿vale? Que esto no tiene por qué ser compatible con otro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando os explique, oye, si queréis obtener entre 1 y 2, tener en cuenta que aquí tenéis que poner 1,2, ¿vale? Limit 1,2, pero que tener en cuenta que esta sentencia no va a funcionar si estáis trabajando en la SQL Server, ¿vale? Vale, esto en cuanto, ¿vale? Los sistemas de gestión de base de datos que he explicado es en relación a los de bases de datos relacionales, ¿vale? Y luego tenemos los de bases de datos no relacionales, como pueden ser, por ejemplo, NoSQL y MongoDB. El más utilizado ahora mismo es MongoDB, ¿vale? Y con bastante diferencia, ¿vale? MongoDB es básicamente lo que se hace es tener lo que es la base de datos en ficheros XML que son cargados en memoria,
¿vale? Y que regularmente se va guardando el fichero otra vez en lo que es la estructura XML, ¿vale? Lo tiene cargado internamente en memoria, se hacen todos los cambios y de vez en cuando eso se lleva otra vez al fichero XML, ¿vale? Y bueno, con esto yo creo que más o menos eso da una explicación, ¿vale? No voy a ponerme a explicar cómo se instala el champ, ¿vale? Porque eso me parece más apropiado del otro. Pero bueno, básicamente que os hagáis una idea que champ, ¿vale? Por si queréis instalar champ lo más rápido, ¿vale? Básicamente vais a tener que bajarlo, darle doble clic y básicamente va a ser siguiente. Y hay un paso que normalmente creo que viene marcado por defecto, que es phpMyAdmin. Tiene que estar la opción marcada, ¿vale? Y os pedirá que configuréis los parámetros de la base de datos, ¿vale? Os dirá, por ejemplo, que digáis en qué puerto lo queréis tener levantado, ¿vale? Ojo, que esto es distinto del que va en la web, ¿vale? En la web normalmente lo vais a tener en el puerto 80, alguno puede que lo tenga en el 8080, ¿vale? Y lo que vais a hacer, o sea, y vosotros lo que vais a hacer es vais a ponerle un puerto distinto. Por defecto, creo que, si mal no recuerdo, creo que es el 3109. ¿Vale? O por ahí estará el número, ¿vale? Entonces, claro, cuando se conecte, pues lo que va a hacer es... esto será la conexión contra la base de datos. phpMyAdmin sí irá al puerto 80, ¿vale? Tendrá una ruta, ¿vale? 80 y luego internamente el programa lo que hace es se conecta a la base de datos, que la tendréis en local, ¿vale? Que todo eso estará en local porque lo habéis instalado en vuestra máquina. Estará en local en el puerto 3109, ¿vale? Yo, en nuestro caso, ¿vale? Lo que voy a hacer es, lo voy a mostrar desde un dominio que tengo, ¿vale? No voy a instalar nada, ¿vale? Pero esto será ya en el próximo vídeo, ¿vale? En el próximo vídeo, antes de utilizar las selects, ¿vale? Me parece muy interesante, antes de empezar a explicar cómo es la consulta en sí misma, ¿vale? Explicaremos algunos conceptos como son, por ejemplo, tablas, registros y campos, ¿vale? De qué tipos pueden ser los datos, ¿vale? Y ya empezaremos a hacer alguna consulta, ¿vale? Este curso va a ser muy cortito, ¿vale? Mi idea es que sean 2 semanas solo, ¿vale? De curso. Pues nada, espero que os esté gustando el curso, ¿vale? Que esto sirva un poco a modo introductorio de curso de bases de datos, ¿vale? Y nos vemos mañana con ya entrando un poquito más en detalle, ¿vale? Venga, nos vemos. ¡Hasta luego!